Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversias. Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Bueno, señores, y el día de hoy tenemos un tema duro, un tema profundo. Vamos a hablar acerca de la violencia, los tipos de violencia y un punto muy importante, prevención. Y vamos a dar pues hoy, como siempre, el mensaje correspondiente al día de hoy. Es el siguiente. Según Gandhi, violencia es el miedo a los ideales de los demás. Antes que nada, agradecer como siempre a cada una de las comunidades y en especial a todas las personas que nos siguen diariamente a través de la plataforma de nuestro periódico El Nuevo Diario, porque cada día somos más. Mil gracias. Bueno, y para tratar, señores, este tema tan complejo que no es nada sencillo, aquí tenemos 3 invitados especiales y muy queridos por nosotros. Está la licenciada Angélica García Ariza. Ella es magíster en psicología clínica y forense. También nos acompaña el licenciado Ernesto Filpo, abogado, fiscal y profesor, y el licenciado Gunter Lorenzo, él es costumbrista y psicólogo clínico. Bienvenidos todos a su casa. Gracias. Muchas gracias. Y gracias al público que siempre está en sintonía con el programa. Tú sabes que eso de que cada día somos más me gusta mucho. Se va a pegar la frase. Sí, cada día somos cada más. día Me gusta somos mucho. Patentízala legalmente. La vamos a poner. Claro. Sí, que ya se están utilizando frases que se decían en el argot común como para eslogan político. Entonces Queremos un cambio. vamos a hacer ahora esto, Ernesto. Somos controversias, salud y mucho más. Cada día somos más. Un aplauso. Únete por una mejor sociedad. Así mismo. Bueno, yo voy a iniciar contigo, Ernesto. Excelente, pero me gustaría que sean primero las damas para... No, pero es contigo que yo quiero iniciar. Voy a romper el patrón Ay, aquí. ay, ay. Bien, Para que que Rompiendo aplica. paradigmas. Así mismo. Esto Y es un aplica. programa controversial y diferente. Llévalo suave. Gracias, doctor. Defíneme qué es violencia. Mira, violencia es toda actitud o todo comportamiento que se desprende de emociones sin control. Porque puede ser hasta hablada, puede ser hasta física, hasta escrita. O sea, la violencia es esas emociones que no le ponemos como el ring a los caballos, ¿verdad? Que se desbordan. Eso es básicamente lo que podríamos decir por violencia. La cual también tiene también sus otras, ¿verdad? Que en este caso nos toca la violencia de género, violencia contra la mujer. Exactamente. Angélica, yo quiero por favor que tú me digas un tipo de violencia, por favor. La violencia psicológica, Uy. que incluye la parte de la violencia verbal, que incluye la parte de la violencia pasiva, que es una violencia que no percibimos, que no nos damos cuenta. Es cuando alguien, por ejemplo, te dice, mira, se hizo tarde porque tú tuviste la culpa por haber llegado tarde. Es cuando alguien te dice, mira, esa ropa te queda muy linda y con lo flaca que tú estás, por ejemplo. Y cositas como esa, que muchas veces se le dice a la otra persona, eso va mermando la autoestima de la persona y lo hace de una manera pasiva, o sea, casi no se percibe como violencia, pero también es violencia. Licenciado Gunter, de los diferentes tipos de violencia que existen, por favor. Hay muchos tipos de violencia, pero la violencia tiene 3 ramales principales, que es la violencia verbal, la violencia psicológica y la violencia física. De ahí se desprenden el resto de las demás violencias, porque la violencia, como comentaba Ernesto y Angélica, tiene que ver con ese movimiento rápido y brusco que persigue un interés personal y que no importa las consecuencias y las fronteras que tenga que romper, lo va a hacer porque tiene un interés personal, no le importa los sentimientos ni las emociones de los demás. Okay. No hay ni control. No, nada de eso. Ernesto, háblame un poquito desde tu punto de vista, ¿cómo está la violencia en la República Dominicana? Yo quiero enfocar en la parte jurídica, porque ya la parte que corresponde al individuo más le cae mejor a ustedes. Aunque yo sé que ustedes de cualquier tema pueden tocarlo. Ustedes están como el dominicano cuando está en apuro. Claro. Cuando necesita trabajar, sabe, le entra todo. Resuelve, no, yo hago lo que sea. Pone su currículum que usted sabe hacer lo que sea. Bueno, honestamente, de manera judicial,
porque el fenómeno de violencia en República Dominicana es prácticamente antropológico. O sea, nosotros tenemos raíces violentas desde que nos criamos y desde los tiempos de nuestra colonización. Pero en la parte jurídica, que es la que me atañe a mí, nosotros o el Estado, de manera indirecta o muy directa, todo lo contrario, es violenta con la persona en el trato al momento de tú acudir para recibir justicia o para recibir el auxilio del sistema. Por ejemplo, aunque parezca un poquito fuera como del grupo de lo que es violencia en sí, cuando una madre que está separada del padre del hijo y va a reclamar pensión, que yo creo que la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar pasan ahí, o sea, ese es el génesis. ¿Por qué? Porque desde que esa madre tiene que ir a ese sitio, a un juzgado de paz, donde culturalmente se le dice a la mujer que cuando pone pensión lo que va es a azarar al marido. Claro. Eso es cultural. O sea, aquí no lo vemos como un derecho o una obligación que tiene que cumplir el padre que tiene el régimen de visita. Lo vemos como si fuera una ofensa, Sí. como si fuera una denigración, ¿verdad? Como, bueno, en fin. Y entonces en ese sitio donde se supone que deben tratarte, te exponen ante el público, donde todo el mundo está viendo las intríngulis de tu familia o de la relación entre tuya y el esposo, donde eso es como si fuera un circo. Yo quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de ir a un juzgado de paz para que vean cómo en el estrado los jueces y las partes a ambos lados comentando las cosas de sus intimidades y el público mirando, contemplando ese show, Wow. Esa obra teatral familiar deprimente y decadente, donde uno le dice, yo recuerdo hasta en una ocasión que un hombre le dijo, yo a ti hasta tu ropa íntima, vamos a decirle así, te compraba, y ahora tú me quieres a mí venir a traer para acá cuando yo te lo doy todo. O sea, es una situación donde ni siquiera llega a ser de paz, cuando se supone que usted tiene una obligación como padre por qué cumplir. Exacto. O sea, desde ese momento el Estado te está maltratando. Desde ese momentico. Entonces luego ya cuando esa etapa evoluciona por el mal manejo que le da el mismo sistema judicial, a tener que ir ya a una fiscalía para poner una denuncia porque ya hubo una agresión, Sí. sin entender que también dentro de las agresiones que hay o de las ramificaciones que el mismo doctor dijo, está la económica, que cuando tú no das el dinero de la manutención, tal vez buscando alguna retribución sexual por parte de la mamá, o porque simplemente tú lo que quieres es poner a coger lucha a la madre. Entonces ya pasan a Fiscalía de Violencia de Género. Entonces allí las largas filas, las horas que no terminan para darte un servicio, y el servicio al cliente que te da, o el servicio al ciudadano, que te da el personal que supone que está ahí para darte una solución y para entender y hacer empatía con tu situación. Que no los culpo a ellos porque es tanto el volumen que, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, de personas que van con este tipo de situaciones, que prácticamente se inhumanizan. Cuando hasta nuestro Código Penal, vuelve otra vez que algo en el sistema, establece que este tipo de personas no pueden durar en esos sitios más de 3 meses. Wow. Y aquí, sin embargo, se eternizan. O sea, esos fiscales y el personal administrativo que labora en esos lugares, se llega ya a entender como que esas cosas son normales, son cotidianas, no pasa nada y no tiene una consecuencia a futuro. ¿Van viendo? Entonces ya de ahí, si la persona quedó viva, y quiero ser, bueno, soy penalista y los penalistas no podemos ser blandengues, tenemos que decir las cosas tal cual son. Si la señora o la parte que fue agredida la asesinan, o queda viva, vamos a poner que queda viva, y tiene que ir entonces a un tribunal, ya en instancias ya más formales, los reenvíos, la revictimización, porque tiene que ponerte al lado del que te agredió. Claro. Con la familia de él, porque te ponen, por ejemplo, una orden de alejamiento. Pero la orden de alejamiento lo que es un papel. O sea, en definitiva es un papel, porque también tú recibes violencia psicológica por parte de los familiares. Claro. Que te tratan mal, que tú, mira, que quieres destruir tu familia, que tú, o sea, el tú a la víctima. Entonces el sistema, que se supone que también debe regular eso, no ve
esas situaciones a futuro, sino como que la quiere resolver ahí, como en el presente. Y no mide ni siquiera los tipos penales de acuerdo a la agresión. Aquí hemos visto casos donde a la persona le dan 11 puñaladas y lo queremos tratar como un simple golpes y heridas. Pasó reciente. Sí, no, pero ese es porque salió a la luz pública por las agravantes del mismo proceso, ¿verdad? Okay. Porque habían fiscales que permitían esas sinvergüenzadas. Y quiero llamar la atención en esto, que hemos querido apuntar mucho a la parte de fiscalía, cuando también la parte de la judicatura, los jueces, que son los que validan los acuerdos o validan cualquier acción judicial, permitieron eso. O sea, nosotros como abogados, si hay que buscar jerarquías de responsabilidades, creo que los jueces es el que debería recaer más, claro, porque ellos dieron adquiescencia. Al final, sí. ¿Entiendes? Entonces, tenemos todo un sistema de justicia que no colabora o no contribuye para reducir este flagelo que de verdad nos está ocasionando un daño que no se va a ver por lo menos en un lustro, en 5 años, pero 10 o 20 años, esos niños que están subiendo sin papá, sin mamá, con la frustración de que fue lo que pasó, eso va a tener una consecuencia. Sí. Algo tiene que pasar. Esos niños, de alguna manera, van a accionar en sus vidas y yo no creo que sea de manera pacífica, al menos que sean tratados. Bueno, eso es, por lo menos esa es mi parte. Sí. Angélica, ¿por qué y cómo una persona se convierte en un agresor? Mira, desde la infancia puede ser que haya sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus padres, puede ser que haya visto algún tipo de maltrato por parte de sus padres, puede ser que genéticamente también tenga familiares que hayan estado bajo esa situación de maltrato. También está lo que son los estresores ambientales del medio ambiente, influye muchísimo. Cuando tú, para que te respeten, tú tienes entonces que ser el más fuerte y tienes que convertirte en una persona agresiva. Está la falta de políticas públicas para encaminar esos muchachos o esas muchachas a donde deberían ir aprendiendo ese tipo de conducta que deben aprender. Está también la disfuncionalidad en los hogares, los roles parentales, que ellos también asumen roles parentales, que son los machos alfa de la casa y que tienen que mantener la familia, ese tipo de cosas. Eso es entre otros, para no extendernos. Licenciado Gunter Lorenzo, yo quiero saber en el caso específico de la mujer, ¿por qué hay muchas mujeres que aguantan esa violencia que tienen dentro del hogar? Y otra pregunta más, háblenme sobre los ciclos de la violencia. Importante, hay mujeres que aguantan violencia porque malinterpretan el amor y entienden y creen que cuando un hombre te golpea es porque te ama, que cuando un hombre te cela y te rompe una ropa en la calle es porque él no quiere que tú andes con ropa muy pegada, porque él es muy pulcro. Entonces se acostumbran a ser personas que pierden ellos mismos el amor propio y deciden quitarse ese amor y dárselo al otro. Entonces, cuando una mujer recibe maltratos y no lo denuncia, y lo recibe y se queda callado, y atribuye, como dije, me dice una paciente que fue a mi consultorio, lo que pasa es que yo soy muy movida, muy chiviricona, y él me da para enderezarme, porque es que yo me lo merezco, yo me lo busqué. Usted ve este golpe, él no es que él es malo, es que él se pone violento y yo lo saco de sus casillas. En cuanto al círculo de la violencia, pudiéramos hablar el hecho de que cualquier cosa puede detonarlo. Tuvimos un caso de un muchacho que lo llevaron por una conducta mala al psicólogo, y cuando nos vimos la historia, todo vino porque su amiguito, que ese día llegó al colegio porque la madre lo castigó, llegó molesto y lo encontró a él en el camino, en el colegio, y le pegó. Él molesto chocó con un amiguito y se le derramó el jugo arriba, y ahí vino un círculo. Los círculos de violencia son normalmente detonantes que producen que alguien le haga a alguien a otra persona. Por ejemplo, cuando yo hago una triangulación o cuando yo hago una proyección, usted me hizo algo a mí, pero usted es mi madre, yo no puedo pelear con usted. Yo encuentro un perro, le doy una patada, o encuentro a otro muchachito, le doy un golpe. Muchos de los círculos de violencia lo detonan personas que en algún momento fueron afectados, que no encuentran con quién descargar esa ira, con quién descargar esa impotencia que tuvieron porque no la manejaron cuando estaban pequeños, y lo que hacen es que la descargan con quien no deben. Proyección, ¿qué se llama? ¿Cómo es? Sí. O sea, lo digo por cultura general para el público que... Sí, y desplazamiento.
¿cómo es que se llama? Una proyección o un O desplazamiento Proyección o desplazamiento, como de la ira o de las emociones. de las emociones. Por ejemplo, yo estoy molesto con la doctora y no puedo pelear con ella porque ella es mi jefa o es mujer. Y yo Exacto. digo, me la cojo contigo y te hablo mal a ti. Pero realmente tú no tienes nada que ver. Yo tengo algo guardado que estoy haciendo un desplazamiento de ira hacia ti. Es para ella, pero es contigo. Son mecanismos de defensa que el inconsciente asume. Ese es uno de tantos mecanismos de defensa que el inconsciente asume para no sentir culpabilidad o para no sentir la ansiedad que te produce el hecho en sí. Nosotros tenemos mucho de eso entonces. Sí, hay mucho. Todos tenemos. Ernesto, ¿consideras tú que deben de ser más severas las leyes relacionadas principalmente a lo que es asuntos en contra de la mujer o feminicidios, por ejemplo? Mira, honestamente, la culpa nunca va a estar en las leyes. La culpa va a estar en los que la aplican. Fíjate que nuestro Código Penal o Procesal Penal, que es el código que más, como un libro del profesor Bosques dice, Judas Iscariote es el calumniado. O sea, ha sido el código que más maltratado ha sido, que más vituperado ha sido, porque la gente cree que la solución es ahí que está. Y no es así, son los actores que implementan este código. Porque el código establecía, por ejemplo, en el caso de San Pedro de Macorís, establece formas para tú llegar a un acuerdo con la víctima de cualquier proceso. Y no se respetaron. Wow. Alguien violentó ese proceso. O sea, el código te establece unos parámetros, unos canones que son para prever todo eso. De hecho, nosotros contamos con la figura del juez de la ejecución. Es un juez que se encarga como de supervisar, de que si a ti te pusieron que no puedes acercarte a esa persona por tantos años, que no te puede vivir por lo menos 400 metros a la redonda, no puedes fumar, o sea, tiene ciertos requisitos. Ese juez está para supervisar que esas cosas se lleven al pie de la letra. Okay. Y aquí no hay... Usted no conoce un informe del juez de la ejecución de la pena. No, se menciona, pero no existe. De hecho, hasta te dice, tiene que visitar al psicólogo, al centro conductual que está allá en zona colonial. Dije el doctor Luis Berger. Ajá, exacto, sí, muy bueno, doctor Bellers. Excelente. Y tú ves que no hay una supervisión. Podemos entender que será por el volumen de los casos, ¿verdad? Podemos entenderlo, pero es que, señores, esto es un asunto que se ha vuelto pandémico. Claro, a diario. Al día de hoy, prácticamente si lo calculamos por horas, matan una cada 3 o 4 horas. Una mujer. O viceversa, porque también el caso es hombre y mujer, hemos visto también que ha evolucionado el tipo penal, o sea, la acción delincuencial, de que también las mujeres ya se están defendiendo. Sí. Están tomando acciones represivas, hacen así, la última que leí fue con unas tijeras, Sí. que mató al esposo. Le dio 9 puñaladas, sí. Otra fue que le echó aceite. O sea, ya es una retaliación que hay de esta conducta. Sobre todo yo estuve en la cárcel de Najayo y muchas de las mujeres con las que tú hablas, muchas están por narcotráfico, pero muchas están porque son sobrevivientes Sí. de un hombre que empezó a matarlas, a darles golpes y mientras las pullaba ya entendieron que tomaron algo y le quitaron la vida para sobrevivir. ¿No? Y se prepararon. Sí, se prepararon. Lo pusieron el alma abajo de la almohada o la pusieron en un sitio donde cualquier cosa podía fácilmente buscarla. Pero es porque tenemos judicialmente un sistema que lo que se está encargando más es de ser propagandístico, de darse publicidad, de darse bombos en la prensa y de querer tomar acciones. Yo recuerdo que en Procuraduría hace ya 8 años, o 6 o 7 años, que se empezó con la marcha esta de que cero tolerancia. Okay. El dineral que se gastó ahí, entre poloché, entre vallas, Stickers. publicidad, una cosa... Y yo veía que en el Centro de Violencia de Género de la provincia de Santo Domingo, señores, una mujer llega a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y se va a las 6 de la tarde. Sin comer. Sí. Sin comer. Sobre todo eso es importante. Porque este sistema de justicia es tan voraz que, por ejemplo, una mujer que tiene, porque la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo o del país, aquí en la capital, fue como tan acomodada la manera en que se distribuyeron las jurisdicciones, que una gente que vive en Pedro Brán, tiene que ir al ensanche Osama No puede ser. para poder ser atendida por violencia de género. Usted se imagina que esa mujer que económicamente dependa de un hombre, Que tiene para un solo pasaje. que tiene, ahí mismo doctor, usted dio en el clavo, que tiene el ojo así,
y tiene que ir a la Ensanche Osama. Que no le da, el pasaje no le da. No da. No. Porque nada más de salir del 9 aquí a la... Bueno, ahí son como 25 pesos. Sí. Y tiene que coger otro y para llegar al Ensanche Osama, a ese donde está esa fiscalía. Y por lo general llega al tribunal para que entonces le digan que dónde tiene que ir. Sí, fíjate, que yo mejor que tú, te ha llegado Sí, mucha gente primero claro. para decirte a ti. Mira, ¿dónde está esta fiscalía? No es allá. Y tiene que trasladarse a pies, con el ojo así, sin nada en el estómago, para después durar sentada 5, 6, 7 horas. Agréguele de que muchas de las sentencias se la daban a la dama para que se le entregara al agresor. Sí. Llévale ese papel y ahí le daban lo otro. No la sentencia ni siquiera. La cita. Sí. La cita. Pero, o sea, es que no ha habido un protocolo de cómo tratar estas cosas. Esa es la palabra. No ha habido un protocolo, no se chequean los estándares de dónde estamos fallando, no hay una retroalimentación, no hay una corrección de cómo mejorar sobre la marcha, por ejemplo. Y mira que estamos fallando mucho porque mira los resultados. Pero que ya le estoy diciendo, lo que se están encargando nuestras autoridades es de buscar como... El culpable. Y digo para propaganda nada más. De decir que se está haciendo, de mirar las estadísticas, de qué vamos a hacer, de qué tal cosa, de para la, pero nada concreto. O sea, mejor quédense callados, evítense las notas de prensa y actúen. Usted va allá, yo cuando era Ministerio Público, a veces no quería ir a hacer un descenso, doctor, y ni para el combustible había. Wow. ¿Tú entiendes? O sea, la situación ha mejorado un poquito, pero creo que en vez de estar pagando publicidad, que para marcha, que para decir que la violencia de género, que pagándole a modelos o a figuras públicas del país para que digan no a la violencia, vamos a fortalecernos como institucionalidad. Claro que sí. A nuestros empleados capacitarlos en este tipo de delitos, a nuestros funcionarios que ya, Ministerio Público y jueces, hacerlos entender que sean más empáticos con la víctima y entender más el punto, porque también no creyendo que condenando o metiendo presos se va a resolver, eso no es verdad, porque de hecho cuando se calcula la pena, cuando son agresiones de 1 a 10 días, tú no duras más de 1 año, 2 años preso. O sea, y eso, cualquier individuo aquí te la pasa como si nada. Claro. Esto es un país donde hay muchísimas personas, que por eso cuando hablábamos ahorita de las personas que cuando te chocan de una vez te quieren agredir, en este país hay personas que están mejor presos que sueltos. Aquí hay gente que le va mejor en negocios, en su alimentación, estando preso que estando en la calle. Y ese mismo, como no tiene nada que perder, es capaz de lo que sea. Imagínate en una situación familiar donde tenga que la mujer porque le exija que ponga el diario de la comida y él entienda que él no tiene que poner nada de eso y la mate, la agreda. Va a coger su cárcel tranquilamente. Hay un común denominador que yo he observado. En gran porcentaje las mujeres que reciben maltrato de sus maridos o que llegan a la muerte ya habían puesto una denuncia. Sí, y de hecho no hay una educación en cuanto a cuando se recibe la víctima, porque le dicen, o sea, ¿para qué tú vas a poner una denuncia si tú vas a estar acostada con tu marido el otro día? Wow. Y yo he visto casos así, y no le aceptan la denuncia. Wow. Vámonos ahora al mundo de los niños y me voy con Angélica. Vemos algunos casos, Angélica, de niños de 2 años en adelante que comienzan a patear a otros niños, que los muerden, que le dan golpe a la hermanita, que hasta al papá y a la mamá. Podemos considerar esto que son futuros agresores. Y también cómo podemos detectar si un niño puede llegar en un futuro a convertirse en un agresor. Mira, los niños tienen que expresar lo que sienten y cuando están molestos lo expresan de esa manera. El hecho de que un niño te muerda o te patee no significa que es agresor, simplemente no sabe cómo expresar lo que siente. Entonces, el padre ahí debe indicarle cómo va a expresar esas emociones, o sea, cómo va a decir lo que está sintiendo. Entonces, eso no te va a decir que el niño va a ser un futuro agresor. Ahora, ya un niño más crecidito que maltrata a un animal, por ejemplo, un gato, un perro, que le patea y eso, ahí tú puedes ver, por ejemplo, que sí puede haber una conducta violenta o agresiva. De lo contrario, no, es normal. Es una forma de expresión. Ellos no saben cómo expresar la ira, la rabia y muerden, patean y eso, hasta que no se les enseña cómo hacerlo. Gunter, ¿quiénes son más violentos, los hombres o las mujeres, desde tu punto de vista? Y quiero hacerte otra pregunta más. Fuego. La segunda es, ¿podemos hablar de niveles?
De niveles a nivel social, como tú manejas otra área también, ¿podemos hablar que la violencia incide más en ciertos niveles que en otros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la otra pregunta que te hice. Las conductas que nosotros emitimos, la emitimos porque alguien nos la enseñó o la aprendimos porque la vimos. Los hombres no es que propiamente son más violentos que las mujeres, sino es que en la crianza que tenemos en la República Dominicana, nos enseñan que el hombre debe ser duro y que no puede mostrar signos de debilidad. Cuando yo me caía, mi mamá me decía a mí, no llore porque los hombres no lloran. Aguante ahí. Aguante ahí. Como un macho. Y aguante como un macho, que los hombres son. Entonces, esa alimentación de esa crianza no es que nos cría violentos, sino es que nos hace menos tolerantes al dolor, menos tolerantes a lo que es sensible. Dentro del punto de vista de la contextura física, el hombre tiene mucho mayor fuerza que la mujer porque es diseñado para hacer fuerza. Es el diseño que tienen. Agreguémosle a eso que lo que ha producido esta cultura de violencia son los paradigmas erróneos que la gente tiene. Fíjese que aquí la gente ve las novelas, las películas, las series y aún la música, el reggaetón, el dembow, todo apunta a la violencia. Te la voy a ratrillar, te la voy a entregar en la cara. El famoso cartel aquel, la casa aquella esa, la famosa casa que se rompe fácil, la casa de papel. Todo lo que nos rodea nos muestra una cultura de violencia y que todo lo que se obtiene por la violencia. Dentro de los niveles no pudiéramos medir quién es más o quién es menos. Sin embargo, la tasa en los hombres se da mayormente porque muchos de los hombres, por esta represión a la que lo llevan, de que no lloren porque los muchachos no lloran y los hombres no lloran, desarrollan lo que se llama poca tolerancia a la frustración. Y al tener poca tolerancia a la frustración, no manejan una situación de crisis, porque una niña cuando le ocurre algo simplemente llora y con eso se desahoga. Un niño se queda, ¿qué tú tienes? No tengo nada, estoy tranquilo. Y con eso que nos enseñan nos lleva a un modelo de que cuando tú estás grande, porque las emociones son naturales, la ira forma parte de nosotros, la alegría, la tristeza. Cuando yo reprimo una emoción, yo me convierto en una bomba de tiempo, en esa olla de presión que habían antes, que tenían un pitillo arriba, que cuando se le dañaba el pitillo, la olla explotaba. Sí. Entonces, lo que yo creo es que hay que reeducar a nuestros muchachos, enseñarles cuáles son los límites, enseñarles que tú como varón puedes llorar, pero que tú como varón puedes reír. Lo que yo entiendo es que no hay niveles. Tenemos una educación que nos ha formado así y tenemos mucho bombardeo, tenemos muchos paradigmas, hasta el punto de que hay aspirantes al Congreso Nacional y a puestos grandes que se han atrevido a decir que los estudios no son necesarios, que usted puede llegar a ser rico haciendo chistes o cantando dembow. Sin embargo, cuando ellos se enferman, sus hijos lo llevan donde el médico que estudió. Cuando hay un problema penal, buscan al abogado que se sentó a estudiar. Claro. Cuando hay un problema psicológico, buscan a la psicóloga que se sentó a estudiar. Entonces, yo creo que debemos rediseñar la sociedad para que eduquemos personas normales, comunes y corrientes. Licenciado Ernesto Filpo, esta pregunta es para ustedes dos, para la licenciada Angélica y para bueno, compartimos usted. la ñapa entonces. Sí. El concurso fue para el solo. Desde el punto de vista jurídico y psicológico, ¿a qué se debe que muchas veces las personas no defienden sus derechos? Comienza usted ahí. Mira, existe lo que se llama indefensión aprendida. Eso es a nivel de la sociedad. O sea, nos enseñan que no tenemos que defender nuestros derechos, ni siquiera lo conocemos, en primer lugar. En segundo lugar, nos enseñan que tenemos que estar tranquilitos, porque bajito, porque no se pase mucha bulla. Tú ves que tú vas a un sitio y alguien te da un servicio adecuado como debe ser, tú le das un regalo agradecidísimo. O sea, porque hizo su trabajo, tú le das un regalo agradecidísimo. Entonces, eso que se llama indefensión aprendida nos hace que nosotros no nos defendamos ante cualquier situación que pueda pasar, y eso tú lo llevas a todas las áreas de tu vida. O sea, tú lo extrapolas, por ejemplo, al ámbito laboral, tú le aguantas lo que sea el jefe o a quien te diga. En el ámbito amoroso, tú le aguantas lo que sea un hombre o una mujer lo que te diga, y por eso no te defiendes. Eso es algo ya como cultural. Bueno, desde el punto legal es por desconocimiento. O sea, aquí carecemos de una cultura de educación en lo que son nuestras leyes que nos amparan ante los atropellos de terceros, incluyendo el mismo Estado. Por ejemplo, yo a mis estudiantes tengo que constantemente, aunque sean materias, por ejemplo, de ética profesional, que es una de las materias que yo imparto, tengo yo que decirle, miren, su constitución dice tal cosa. Ellos desconocían eso.
porque aquí no tenemos cultura. Fíjense que en Estados Unidos todo el mundo sabe lo que es la quinta enmienda. Sí. Ustedes no sé si se fijan, la quinta enmienda. Permiso de portar un arma de fuego. También, que es la 2. Hace la segunda enmienda. Ajá, la segunda. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura de entender cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Allá desde chiquito tú ves que el niño sabe que tiene que ir a su escuela. Llueve, truene o vente. Con nieve, para afuera. Y aquí entendemos que, o sea, el niño se le enseña que tú puedes hasta postergar. Ahí fíjense que salió en el periódico que el asunto de los profesores dijo que ya la clase va a ser hasta este viernes, cuando en el calendario decía que era hasta el 20. Sí, la ADP. Ajá, la ADP. Óyeme, y aquí nadie dice, o ningún estudiante, o ningún un profesor con juicio propio, decir, pero señores, pero es que nosotros estamos coartando un derecho, que es el derecho a la educación, y quedamos en que tiene que ser hasta tal día para cumplir con el programa. O sea, no vemos eso. Y eso, ¿qué pasa cuando tú desconoces tus derechos? Que es un músculo. Que eso, así es que se dice que los derechos son como un músculo que si tú no lo entrenas, se atrofia. Ahora, si tú lo entrenas, se pone fuerte y se pone más, ¿verdad? Con más capacidad. Entonces, cuando tú eres así, el mismo Estado y los que sí conocen los derechos, te utilizan, te atropellan, y como en ti no hay una lógica de que los derechos están para protegerte y tener consecuencias cuando te lo vulneren, aquí entendemos eso y por eso le dejamos así. Y lo vemos como solamente como cuando se te agrede físicamente, pero no, derecho es hasta cuando tú vas a un centro comercial y si faltaba un peso, a ti hay que devolverte tu peso. Claro. Coge 2 mentas, dame mi peso. ¿Entiendes? O sea, es saber, tener conocimiento, el Estado a través de sus mecanismos, ¿verdad? Ya sea educación superior, educación, o en las mismas universidades, enseñar o tener una cultura de derechos y deberes, de explicar eso. Pero aquí no lo hay, aquí cada vez más se van eliminando las horas de ese tipo de enseñanza, para ponerle en otras cosas que no es que sean menos importantes, pero no pierden rigor cuando estas que son las zapatas para construir un individuo más integral, la dejamos y la obviamos para poner otras cosas más light. ¿Entiendes? Entonces cuando básicamente es eso, una cultura de desconocimiento, de ignorancia, de poca comprensión de cuáles son nuestros acicates de nuestros derechos y nuestros deberes. Básicamente es eso. Gunther, ¿puedo hacerme daño a mí misma? ¿Puedo violentarme a mí misma? ¿Por qué? Sí, a propósito, y usted y yo estamos conectados, iba a hablar precisamente del autodaño, de autoinfligirse. En psicología hay un trastorno que está muy ligado y le llaman borderline, que tiene que ver mucho con este trastorno límite de la personalidad, que son individuos que atentan contra su vida, hasta el punto de que se hieren. Yo tuve una paciente que ella, cuando la mamá la reprimía, ella se autolesionaba y usaba siempre sueras hasta la muñeca, pero cuando se la levantaba tenía todo, casi 8 o 9 pulgadas, todo roto aquí, hasta el punto de que ella escribía en un cuaderno con su sangre cómo se sentía de ánimo. Y este tipo de gente no solamente se puede herir, se choca contra la pared, se choca contra un lugar, y es un tipo de violencia, de situaciones que hay internas, de situaciones de proyecciones que la están haciendo en ellos mismos, de situaciones de abuso que hay a lo interno, porque muchos de estos muchachos a veces están siendo abusados por un tío, por un primo, por alguien que está cercano, y no encuentran ellos cómo canalizar estas condiciones, hasta el punto de que terminan tomando la decisión de, si es una chica, de que le gusten las mujeres porque un hombre las agredió. Y en el caso contrario, si es varón, de que le gusten los varones porque una mujer le agredió. Entonces, la autoflagelación, el autocastigo también es un tipo de violencia. Cuando usted se golpea a usted, se hace daño, también es un tipo de violencia. Podríamos agregar también el consumo de sustancias. No. Esa es autoflagelación. Ahí dañamos el cerebro. O sea, cuando yo hasta me emborracho, me alcoholizo, por expresar una emoción, eso es autoflagelarme. Si también llega a niveles de intoxicación muy altos, sí. Sí. O sea, ya porque un trago social no te va a hacer. No, claro, ya eso pero es. ya cuando te conviertes, por ejemplo, en un alcohólico, que tú sabes que eso te va afectando, entonces ya eso es haciéndote un daño, causándote un daño, autoflagelación.
porque las neuronas del cerebro no se regeneran. Ustedes saben que la carrera de Derecho va muy de la mano con la psicología. Son hermanas. Son Son muy hermanas. afines. Mira, y hay situaciones que uno no entiende de violencia. Y yo conozco de muchos casos que las personas pasan a ser alcohólicos es por situaciones de violencia. Claro que sí. Ujú. Todo está en el pasado. Ujú. Todo está en el pasado. Y todo lo que le ocurrió a todo el mundo lo podemos encontrar en el pasado. En esa niñez. Como se dice que el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Claro que sí. Y en psicología la recomendación básicamente es, todo el que está recibiendo algún tipo de abuso, tiene las autoridades ahí para hacer la denuncia, pero también tiene los psicólogos ahí. Vaya donde un profesional de la conducta humana, el que usted quiera, vaya donde uno que a usted le guste, vaya donde Angélica, visítela, háblele qué es lo que le pasa. Y de seguro que cuando usted hable con uno de nosotros, le vamos a ayudar con su situación, porque los psicólogos no son para la gente que está loca, hay una mala creencia social. El psicólogo es un orientador, el psicólogo es un guía que va a ver la perspectiva de tu problema desde otro ángulo y te va a decir, pero ven acá, tú estás viendo el sol, tú tienes una sombra ahí atrás también. Y las heridas emocionales no se ven, se Pero sienten. aquí no tenemos cultura de eso, de No. psicólogo. De hecho, ni siquiera tenemos cultura de tener cierta responsabilidad jurídica. O sea, la gente hace así, te lo digo por experiencia en nuestra oficina, que vemos que la gente hace tollos jurídicos, o que monta una empresa, o que alquila una casa. De boca. O sea, todo sin los rigores que te establece las leyes para ampararte ante situaciones Lo ¿verdad? que- que se lo puedan que- presentar. Lo que pasa en esto es que en nuestro país, nosotros los dominicanos ponemos el candado después. Vamos ya a un médico cuando está tronando. Tú vas ya donde un abogado cuando Cuando ya te el problema está sí, ahí. Te manejas con los profesionales mayormente cuando ya las cosas están en el tope, No, en que, el ya, iceberg. que ya no hay una solución más que sea jurídica, ir a un tribunal. Exactamente. Y yo tengo entendido, por ejemplo, en países como Argentina, la gente va como normal al psicólogo. Sí. O sea, y es entendible, señores, nosotros vivimos con tanto problema y tantas situaciones que en algún lado tenemos que expresarlas. Por ejemplo, nosotros los masculinos, nosotros tenemos que aguantarnos las cosas porque sí. Aguante Que es callado. una mala enseñanza. Ujú. O sea, tú como hombre puedes llorar como hombre y sentirte triste y deprimirte. Y cabe destacar que nosotros los profesionales que trabajamos con temas así, muy fuertes, también necesitamos mucha ayuda psicológica porque está lo que se llama la traumatización vicaria, Sí. que es cuando tú sientes lo que la otra persona está sintiendo. Por ejemplo, si tú trabajas, ¿qué te digo? Con violencia, tú entiendes que cualquier hombre que te miró ya te está abusando. Si tú trabajas con divorcio, tú piensas que toda tu vida, que si tú te casas te vas a divorciar. Entonces, lo que le está pasando al otro tú piensas que te va a pasar a ti. Entonces nosotros Anda también huyendo necesitamos- inconscientemente. Sí, y a nosotros necesitamos ayuda cuando vemos que ya el tema está entrando en No, nosotros. nosotros los abogados decimos, los penalistas, que cuando una gente me dice cuídate, no sé si es un cuídate porque te quiero o un Una cuídate de amenaza. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, de verdad, nosotros necesitamos alguien que nos ayude a entender que también Claro. somos humanos y que podemos expresar emociones, no tenemos que reprimirlas. Claro, Que no es fácil, señores. Trabajar con los problemas, ustedes lo saben casi como nosotros. claro. Trabajar con problemas. Estamos como en el libro de Shakespeare de Macbeth, que le dice, a tragedia la tuya de tener que vivir con los problemas de los otros. Angélica, hemos escuchado y sabemos pues todos nosotros que la violencia es una conducta aprendida. Vamos a poner un ejemplo de una niña cuando aprende a montar bicicleta. Esa niña puede decir, pues ya, no voy a aprender más a montar bicicleta. ¿Qué pasa aquí? No, mira, si es una conducta que se puede, es aprendida. Entonces, tomándote el ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo aprendí a montar bicicleta a los 7 años. A la edad adulta que yo tengo, yo todavía sé montar bicicleta, pero yo puedo elegir montar bicicleta o no. O sea, no es que se me va a olvidar el montar bicicleta, pero yo puedo desaprender, o sea, lo que sería la conducta de hacer eso. Entonces yo, obviamente, aprendí a montar bicicleta, no es que se me olvidó, pero ya voy a dejar de montar bicicleta. Entonces lo mismo pasa. Las conductas son aprendidas, se pueden desaprender y se pueden generar otras conductas. Por eso nunca hablamos de cambio, hablamos de modificación. Sí. Cuando yo estoy modificando, estoy haciendo algo que es muy diferente al cambio. O sea, yo te cambio esto por esto. Cuando yo te modifico, yo te cambio de grados. O sea, eso que está aquí, te lo pongo aquí, pero en el mismo grado. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, eso pasa. Gunter, hablamos un poquito de la violencia en la adolescencia. Es muy común. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué? La adolescencia es la edad de la explosión, la edad del descubrimiento y la edad en la que los adolescentes entienden que se lo saben todo. Entonces,
Yo lo que pienso es que la violencia en la adolescencia, como una conducta normal, puede ser emitida si ha sido observada previamente. Los adolescentes pueden ser rápidos, pueden ser activos, pueden ser muy enérgicos y eso probablemente no sea violencia. Ahora, un adolescente violento ha visto violencia. Un adolescente que golpea ha visto que le han golpeado. Y es una de las etapas más delicadas, porque en la adolescencia es que se definen muchas cosas, incluyendo hacia dónde yo me voy a dirigir en términos sexuales. Se toman decisiones hacia dónde yo me voy a dirigir en términos de futuro. Y hasta el punto de que se llegan a tomar decisiones hasta ver hasta dónde yo puedo llegar como adolescente. Muchos de los adolescentes se portan a veces mal desde el punto de vista de las reglas, ¿no? No es porque ellos son malos, es probando hasta dónde pueden llegar. Cuando un adolescente dice, yo quiero mi llave ya yo soy grande, papi, y no me vaya a buscar al colegio, que no quiero que me estén viendo que tú me estés dando besitos. Es un adolescente que quiere demostrar hasta dónde puede llegar, pero no sabe. Entonces, la conducta adolescente, cuando ya un adolescente emite conductas violentas, las vio de niño, las aprendió de alguien y ya la tiene instalada. ¿Se puede cambiar la conducta violenta? Sí, se puede modificar la conducta por una conducta diferente. Una pregunta de manera... Nuestros centros penitenciarios se suponen que son para reformar conductas. Sabroso. ¿Usted ha visitado centros? Tú Sí, sabes claro, una cosa, claro, tú claro. me robaste la pregunta que te tocaba a ti. No se la robé, no Es sé. que estamos conectados. Sé la- Es fácil, ¿no? Todos estamos conectados. No, él se me adelantó, porque era para allá que yo me iba ahora. Y por eso que Eso es robo, por eso Ernesto, eso no se no vale. es hurto, porque el robo es con violencia. Eso es conexión. No, pero pero conexión. es que estamos conectados. Todo eso es conexión. Es un equipo tremendo. Conexión. Nuestros centros penitenciarios realmente tienen la capacidad de regular a un individuo, de volverlo a encauzar en el camino del bien. Es posible. Lo que deben haber es programas que los asuma la máxima autoridad. Pero, doctor, y esto es porque usted ha visitado los centros penitenciarios. Aquí te ponen en una reja, en una prisión, a un asesino que andaba con 2 gramos de marihuana. Sí, lo que sucede es que, como te decía Angélica ahorita, tú no puedes modificar una conducta. Se supone que los programas que tienen las áreas que trabajan con los reos tienen como propósito trabajar lo que es un tipo de terapia ocupacional para que en el tiempo libre este individuo que estaba acostumbrado a meter cuchillo empiece a pulir una madera. ¿Ves? Y probablemente él no va a dejar de ser un asesino. Ya lo hizo. Sí, lo que debe haber es en los centros unas áreas que permitan que el individuo no piense en lo que pasó y que sustituya esa conducta que tenía por una conducta nueva. Debe haber. Debe. Bueno, o sea, Hay programas que son modelos, yo no sé cuál es el modelo que tienen, que le ponen una ropa diferente, un uniforme y tienen algunas normas, pero no sé qué hay dentro en términos de, desconozco un poco de eso. conocitivos, claro. Angélica, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que una persona es violenta? Mira, yo diría desde su tono de voz, desde las cosas que te dice, desde la manera en que invade lo que es tu territorio. Ahorita que hablábamos de esa agresión, de esas agresiones pasivas que te hacen sentir culpable, que tú siempre tienes la culpa, que tú todo lo haces mal, esos son indicadores de que una persona puede ser violenta. Gunther, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que un adolescente es violento? ¿Y cómo yo manejo, en caso de ser una mamá o un papá, esta situación? ¿Qué hago? Los adolescentes violentos rompen las reglas con mucha facilidad. Los adolescentes violentos no conversan, gritan. Los adolescentes violentos no tocan, empujan. Entonces, todo lo que ellos hacen atenta contra las normas y los principios. Lo ideal es, cuando se está criando adolescentes, cuando se crían niños desde pequeños, es que haya límites. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Cómo yo debo hablarle a mi papá? Porque en algún momento el niño va a decirle, papi, déjame tranquilo. Y la mamá le va a decir, así no. Esos límites ayudan a que en la crianza, un muchacho que ha sido criado con respeto a sus padres difícilmente le grite. Si un adolescente está gritando, en la infancia hubo algo que no se corrigió y el niño continuó emitiendo la conducta hasta que se instaló y se quedó ahí. Entonces, pero Tú sabes que tú has dicho algo muy importante, porque cuando el niño no se educa con firmeza, no tiene baja tolerancia a la frustración. Exactamente. Cuando es adulto. Es como en psicología le llaman el conductismo, ¿verdad? Que cuando una conducta no es corregida o no es reivindicada, tiene tendencia a que se replique, se siga
ejecutando, se siga patrocinando, ¿verdad? Yo tengo una niñita de 8 años y a veces ella cuando tenía 6 o 7 años que se iba a poner una blusa, lloraba y la trayaba y rompía todo porque no se la podía poner. Y yo le dije a la mamá, no siempre la ayúdala, déjala que ella se equivoque, déjala que ella aprenda. Y cuando ella aprendió a ponerse la ropa, se lo celebramos y ella se la pone. Entonces es una muchacha que si se aprendió a poner un poloché, va a sobrepasar una situación de un novio que la deje y no se va a quitar la vida, va a sobrepasar una materia que le fue mal y que se la llevó a completivo y la va a dar, no se va a envenenar por eso. Entonces lo que hay que empezar es desde pequeño a trabajar lo que es el entrenamiento y la conducta apropiada, el conductismo de Watson. Ernesto, desde tu punto de vista, causas y consecuencias de la violencia en el mundo jurídico. Bueno, las causas, yo le dije que en la materia penal es la última acción que se debe culpar o sindicar de buscar una solución. Pero las causas serían la falta de empatía por parte de nuestras autoridades ante los casos que se le presentan de violencia. O sea, cuando nosotros tenemos un auxiliar administrativo, un fiscal, un juez y hasta el policía, que ve eso como que no es nada o como que si fuera algo normal o que tal vez hubiese sido peor y no lo fue, ¿verdad? Ya estamos teniendo un funcionario que está normalizando o legitimando una acción ilegal, inconducta, irreverente ante lo que debería ser un comportamiento normal. Y las consecuencias son esto que vemos aquí a cada rato, niños huérfanos por causa de que sus padres fueron asesinados entre ellos mismos, porque ya mata uno y el otro se mata. También tenemos cuando desde niños vemos que la violencia entre papá y mamá que le aguanta cosas a papá, porque hay que aguantar por los hijos, etcétera, etcétera. Y esta consecuencia viene de ahí. O sea, cuando el sistema no aprieta la tuerca, cuando los otros sistemas fallaron y no aprieta la tuerca, entonces eso es lo que va como causa a derivar, lamentablemente. Mira, hay algo importante que me gustaría destacar a propósito de lo que dice Ernesto. El suicida también mata. O sea, una persona que tiene conducta y de acción suicida es una persona que va, mata y luego se mata. O sea, no necesariamente tiene que ser un abusador solamente, sino que también mata a las personas que tiene a su alrededor y se mata. Entonces, por eso también es importante la parte de las depresiones y la parte de la ideación suicida. ¿Puede una persona, Angélica, agresora, violenta, cambiar? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo lo puede hacer? Mediante terapia psicológica. Toda conducta se puede modificar. Lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico de qué es lo que está pasando. Si la persona tiene algún trastorno de la personalidad, por decirte algo, sociopatía, que es aprendido y se puede desaprender obviamente, entonces luego que tú haces ese diagnóstico, tú puedes dar entonces el tratamiento adecuado. Algo también importante que quería resaltarte es que cuando una persona es violenta, vamos a decir, es agresiva, o comete algún tipo de hecho o de infracción, por decirlo así, hay algo que se llama en su pensamiento, hay algo que se llama, como, se me fue la palabra, Gunther, que se llama percepción inadecuada de la realidad. Entonces la persona entiende que puede hacer cosas y que las otras personas no se van a dar cuenta. Por ejemplo, él te va a robar tu cartera y se va a parar ahí adelante y nadie lo va a ver. Entonces, percibe el mundo así y entiende que las cosas son como las está percibiendo en ese momento y que no son diferentes, y por eso muchas personas hacen lo que hacen y lo hacen a la luz pública. Consecuencias, Gunther, de la violencia a nivel social, pero también a nivel familiar, en ese seno de familia. A nivel de familia, la violencia trae miedo. No hable duro, que papi está durmiendo. Aquí no se puede pisar duro, baja ese televisor, que ese hombre se despierta y ya llevamos todito aquí. Entonces, te trae aislamiento social. Nadie quiere estar con el violento. Te trae conflictos de pareja y conflictos con los muchachos. Te trae conflictos en el trabajo. Y te trae conflictos con los amigos a nivel social, porque tú no puedes compartir, porque tú explotas. Hay un detalle importante y es que el violento en algún momento pudiera tener doble personalidad. Ser un individuo amable en la calle y ser un individuo ogro en su casa. ¿Por qué? Lo que pasa es que este individuo tiene un hambre de autoridad y de respeto que a él se le debe, pero él lo produce a través del miedo. Cuando el violento ataca, lo que trata de mantener es una línea delgada de hasta ahí tú puedes pasar.
no pase de ahí. Fíjate que muchas de las mujeres le quitan la querella a sus esposos por temor que le vaya a dañar a sus hijos. Muchas de las mujeres no ponen la querella por temor a que cuando yo ponga la querella este hombre me encuentre y me suene. Entonces, el temor es el común denominador del abusador, que lo utiliza para conseguir lo que él quiere y vivir como un príncipe, pero simplemente en la calle él no lo hace, porque en la calle él va a encontrar uno que lo va a sonar. Pero él ha encontrado una víctima, él ha encontrado una mujer que no conoce sus derechos, él ha encontrado una familia que no conoce la violencia y él ha logrado a través de esto conseguir lo que él quiere. Ernesto, estamos hablando, Gunter acaba de tocar un punto que es muy interesante, habló de temor, pero muchas veces hay mujeres que no ponen esa querella por temor a que saben que a los 3 días esa persona va a estar suelta, que no va a pasar nada, que lo va a resolver. ¿Qué tú opinas? Yo lo que quisiera advertirles, que no tengan miedo. O sea, que sean valientes y se acerquen a estas instituciones, porque es lo que hay. Muchas veces estos casos, y no es contradiciéndome con todo lo que he dicho, muchas veces estos casos sí tienen solución. O sea, sí se puede apresar a la persona, se le puede encausar, se le puede ordenar que vaya a terapia psicológica, todo esto. Pero si tú no tomas un paso de accionar en consecuencia de la situación que se está viviendo, es mucho peor que tú no hacer nada. ¿Entiendes? O sea, la línea que yo le puedo decir a las mujeres, que son en su mayoría las que están siendo víctimas de violencia, que denuncien, que no se guarden para ellas esa situación que están viviendo, que no soporten, ni sea por los hijos, ni sea porque socialmente se le vaya a señalar, ni tampoco porque se crea que el sistema de justicia no le va a dar amparo, que haga la diligencia de ir ante uno de estos centros. Hay siempre uno en la provincia de Santo Domingo, en todas las regiones del país hay uno. O si no, si usted tiene miedo, vaya con su abogado. Que un abogado puede tomar la denuncia en tu nombre sin tú tener que ir a presentarte físicamente a estos centros. Y así tú evitas tal vez esa incomodidad de tener que pasar físicamente por este trajín inicial de la denuncia y todo eso. Pero es hacer algo. Sí. Y quiero extenderme y dar un premio, ¿verdad? A través de esta vía, a esas mujeres que ahora se están convocando de el violador eres tú. El violador eres tú. Sí, ayer me vocearon en un centro comercial. Me hicieron así, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Dije, ¿cómo así? Yo quiero de verdad, mira, la mujer ha sido por muchos años maltratada y vejada. Y creo que esta acción es premiable. Tal vez muchos dirán que es radical, que ¿verdad? Que es feminismo. Que es, ¿verdad? Pero es que hay que alzar la voz y esta es una manera de hacerlo. Sí. Esta es una manera, ya tú la ves que hasta en muchísimos países en otro idioma lo están haciendo, lo traducen para emular el ejemplo. Porque tienen que hacerse sentir. De verdad que la mujer en República Dominicana y en todo el mundo siempre ha sido como la que va atrás. Fíjate que se dice, detrás de cada hombre hay una gran mujer. O sea, ¿por qué no puede ser? Detrás de cada mujer puede haber un gran hombre. Detrás, ¿verdad? O sea, ya ese tipo de movimientos tiene que hacernos entender que hay que cambiar esta cultura, de que usted merece lo mismo que yo. Claro. No porque tú seas hombre o tú seas mujer, es simplemente porque somos seres humanos. Exacto. Nada más. Punto. Háblame, Angélica, sobre esa víctima. ¿Cómo está esa víctima? ¿Cómo está esa autoestima de esa víctima? ¿Qué ocurre ahí internamente? Mira, la víctima, el autoestima obviamente está por el suelo. Se siente mal, se siente muchas veces culpable, piensa que van a decir mis hijos, tú metiste a mi papá preso, la mamá le dice, mira, tú tienes que pensar en tus hijos porque entonces tu papá va a estar preso y ¿qué vamos a hacer? Entonces se siente confundida. Entiende que se lo ganó, que se lo merecía, que yo le voy a dar un chance, que él va a cambiar, que yo lo voy a cambiar, que él va a mejorar, que esa actitud yo voy a hacer que él cambie, ese tipo de cosas. Entonces, lo triste es que muchas veces la víctima no reconoce que es víctima, o sea, ni siquiera se da cuenta que está siendo abusada. Porque desde el hogar, por ejemplo, cuando hay algún tipo de negocio o patrimonio, quien lo va a administrar es el hombre, el varoncito. Porque la hembra no, porque tú no sabes de eso, tú no sirves para eso. Entonces, como que desde ahí se empieza como con esa desigualdad y luego tú vas al matrimonio y te colocas en ese mismo plano. Entonces, tú misma te desautorizas
O sea, no, eso pasó, pero está bien, vamos a darle otro chance, porque yo no quiero tampoco que pierda su empleo, que pierda su estatus, que pierda nada. Y ahí te vas quedando, mientras tu autoestima se va mermando y tú te vas sintiendo cada vez más triste, más desprotegida. Yo no quiero dejar de tocar la violencia sexual y quiero darte ese punto a ti, Gunther. ¿Qué es violencia sexual? Porque mucha gente piensa que solamente cuando existe una penetración. Explica qué es considerada violencia sexual. Mira, la violencia sexual no solamente es un abuso o una violación, es el tú incluso quitarle la oportunidad como hombre de estar con una mujer para conseguir otra cosa, o utilizar el sexo como una manera de conseguir lo que tú quieres como objetivo. Hace un rato Ernesto comentaba y decía que hay hombres que no le dan el dinero a la mujer para obtener favores con las mujeres sexuales. Eso es una manera de violencia sexual. El hecho de yo negarme a mi esposa, o que la esposa le diga al hombre, si tú quieres algo, tú tienes que conseguirme tal cosa para yo poder darte esto. Entonces, el jugar con lo que es parte de la sexualidad se convierte en violencia sexual. No solamente es el abuso y la violación, sino también el coartar el derecho. El no estar con tu esposa, el no acostarte con ella como parte de su derecho, es también violencia sexual. Ernesto, tú como abogado, en los casos cuando nos llegan esos divorcios, ¿consideras tú que recibes muchas peticiones donde pues quieren violentar mucho a nivel económico a una de las partes? ¿Es muy común esto? Muy común. Aquí vemos que la mujer prácticamente tiene que desprenderse de todo por conservar y salvaguardar su integridad física. En la oficina tenemos allá un caso, particularmente hablando, y no revelo mucho tanto por asunto de ética del secreto profesional, donde este hombre, en las estipulaciones, cuando tú haces el divorcio, manipuló sus cuentas bancarias, y que para que no le toque nada a la mujer, porque supuestamente a la mujer no lo trabajó, cuando sabemos que, óyeme, hasta la estabilidad que te da tu pareja para tu progresar y generar bienestar material, tú se lo debes a ese ser. Sí, claro. De hecho, la historia es interesantísima sobre cómo es que nace esa división de que es mitad y mitad, que fue recuérdense que antes eran los reyes que determinaban las situaciones, y la señora que está con el esposo, ella misma se denigraba, porque es que esto es antropológico. La mujer y el hombre, o sea, siempre ha sido la mujer que ha sido delegada de todo y siempre ha sido la última. La mujer decía que ella no tenía nada que ver con la generación de la fortuna de este señor porque él era pintor. Ella no pinta. Ella no sabe nada, ella lo que le pinta, le lavaba las acuarelas y le tenía en orden sus espacios de... Y el juez le dijo, o el rey, usted se equivoca, porque la estabilidad que usted le da a ese hombre es lo que le permite a él la inspiración para pintar y para tener sus creaciones. O sea, en esta parte que es la violencia económica, per se, ya cuando están en la partición, la mujer está por esa cobardía de no saber, vuelvo y lo digo ahorita, Por desconocimiento de sus derechos. ¿Viste que estamos conectados, doctor? Sí. Por desconocimiento de sus derechos, permiten que esas cosas les pasen y lo dejen así. Y de hecho, cuando están ante el árbitro, ante el juzgador, que el juez le pregunta, ¿ustedes tienen bienes económicos en común? La mujer dice que no, porque ella entendió que como no fue ella que los trabajó, o que no fue ella la que cobraba la quincena, no era ella que se depositaba el dinero, no le corresponde nada, y no es así. Por eso es que hay que exigirle y hacerles entender a las mujeres que tienen que lanzarse, que tienen que botar ese miedo, y que tienen que formarse. Entender que usted puede acercarse a una oficina de abogados, hasta hay departamentos en fiscalía hasta que te orientan gratuitamente sobre esto, y tú no permitir que se te humille por 2 pesos que haya que darte. O sea, desconocimiento, señores, lamentablemente es el eje de todos estos problemas, es la falta de conocimiento o la ignorancia que hay. Exacto. Licenciado Gunther, prevención es un punto clave. Vamos a ver. La violencia se previene con mucho tiempo si tenemos buen ojo. Recomendación: a usted le gusta un muchacho, visítelo en su casa. Vea cómo él trata a su madre, a sus hermanos, cómo trata a sus compañeros de trabajo. Igualmente los hombres.
Cuando usted vaya a la casa de su esposa o a su novia, vea cómo trata a sus hermanos, vea cómo responde, cómo lo trata. Ante cualquier asomo de amenaza, cuando usted le tolera que un individuo que se mete con usted quiere cambiar como usted es, como lo conoció, es un indicador de que las cosas no pueden ir bien. Si yo usted la ha conocido de una manera, yo debo amarla a usted como es y celebrarla como usted es. El violento trata de cambiar las cosas a su manera porque tiene miedo. Entonces, lo que hay que tener es mucha alerta. Cualquier situación que usted vea que no es normal, si a alguien le falta el respeto, y lo importante es que las relaciones, antes de meterse con alguien, las cosas deben estar muy claras. Si somos novios, es novio, no esposo. Aquí tenemos una situación y es que no hay una barrera que defina ahora mismo eso. Aquí hay novios que duermen en la casa de las novias y la novia le lava la ropa. Y del sueldo ya viven incluso juntos, pero no tienen ningún tipo de compromiso ni papel legal. Entonces yo creo que las etapas hay que quemarlas. De novio se pasa a esposo y de esposo se pasa a ser compañero permanente. Pero hay que estar muy prevenido con ese tipo de señales que vamos a ver en las personas. Una pregunta, y escúchame que yo te intervenga en tu rol. Pero puede o sea, ¿cómo una pareja que está en una relación de noviazgo delimitar esa convivencia? O sea, ¿cómo? Porque es que he visto que cuando nos tocan casos así donde pasan, ustedes saben que hay una ley que de la ley de concubinato, que también crea una especie como si fuera de matrimonio, sí, o crea los mismos similares vínculos como si fuera una relación matrimonial, o como para entenderlo comúnmente por papeles, ¿verdad? ¿Cómo delimitar eso para que no pasar de un plano al otro sin como ese consenso, o sea, que sea hablado, que sea sopesado, conversado entre los dos para llegar a ese acuerdo? ¿Cómo hacerlo para evitar, o cuáles son estas señales? Mira, lo importante, yo recuerdo que en los tiempos que nuestros padres se casaron, antes era amores que habían y se hacían cosas de novios. Lo que yo entiendo es que cuando no sabemos qué hacer, podemos buscar ayuda. Siempre hay alguien que te puede aconsejar. Tu papá, tu mamá, cómo se hacían las cosas. Yo creo que debemos volver a esos valores que teníamos desde el principio, que son los que han mantenido hasta ahora una sociedad que se quiere desviar, pero es bueno buscar ayuda. Hay matrimonios modelos que tienen mucho tiempo, eso es suficiente. Buscar parejas que tengan 20, 25 años de casado, como ustedes lo hicieron. Yo creo que el mejor ejemplo es el que vemos en gente que tiene mucho tiempo casada y no ha tenido problemas. No hay mejor ejemplo que ese. Tú sabes que yo le agregaría, Gunter, lo que es la comunicación, lo que son los acuerdos. Porque pasa que una pareja, o sea, uno puede estar pensando una cosa y el otro puede estar pensando otra cosa. Sí. Entonces a veces las cosas no salen como se esperan. Pero tiene que ver mucho con la comunicación, o sea, con la franqueza, con hablar de frente, con explicar cómo son las cosas y con los acuerdos que se van haciendo como pareja. También tiene que ver mucho con los valores en los cuales nosotros hemos sido educados y ese patrón que hemos tenido en casa, que hemos visto, pero lamentablemente, Gunter, ahí tenemos como un choque entre lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que la persona percibe, ¿verdad?, como relaciones abiertas, a esos patrones que poner esos tipos de límites. No, porque todo depende de la forma en que usted ha sido formado. Nosotros nos llevamos dentro de nuestra idiosincrasia nuestros valores. Y en base a eso exhortamos. Por ejemplo, yo soy de las que creo, yo soy de la vieja guardia. Yo creo que los novios hacen cosas de novios y los esposos hacen cosas de esposos. Sin embargo, yo no puedo llevar eso a consulta y decirle, no, ustedes deben ser, porque yo no soy un sacerdote. Yo no soy un pastor para aconsejar a las personas en cuanto a esto. Sin embargo, yo creo que lo que deben es buscar los modelos apropiados. Angélica decía que hay que conversar, que hay que poner límites, hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde yo no puedo llegar. Obviamente las cosas, la gente no está criando como en los tiempos de nosotros, que aunque somos unos muchachitos, por debajo de 30 todos, nos criaron 15, bueno, la menor es usted, la menor es usted. No podemos volver a los tiempos en los que nos criaron a nosotros. Sin embargo, la comunicación, la observación, y cuando alguien te ama, no importando que tú tengas la nariz desabrochada o el pelo malo, entonces esa persona es la apropiada para ti. Yo creo que no seríamos un poco radical en cuanto si volviéramos atrás. Pues yo recuerdo que antes te ponían a tú una regla en el mueble para que tú no podías pasarte. Han cambiado las cosas. O sea, por poner ese ejemplo simple, porque antes era muy radical. Antes era muy radical. Lo que entiendo es que debemos adecuarnos a los tiempos que vivimos, pero también respetando y entendiendo que el otro tiene derechos. Okay. Bueno, números de contacto y redes. Bueno, mi contacto en Twitter es
@erfilpo. En Instagram es Ernesto Filpo. Y con mi teléfono celular y de nuestra oficina es el 829-807-5121. Licenciada Angélica. Angélica García Ariza en todas las redes sociales, y en el centro estamos en el 809-333-3353. Licenciado Gunter Lorenzo. @Gunter Lorenzo, me encuentra ahí en Twitter, también si pone en YouTube, ahí va a encontrar este programa también que va a estar en mis redes, ya casi. Y mi número de contacto es el 809-817-4135. Bueno, señores, y con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana tienen una cita con nosotros. Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Hasta mañana, mis amores.